¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Sobre la Mesa, un programa estructurado para poder debatir y hablar sobre lo que pasa en nuestra ciudad. Marianela, buenas noches. Javier, buenas noches a toda la población. Sí, estamos listos nosotros en esta noche para hablar de un tema muy importante. ¿Qué vamos a poner sobre la mesa? Hay que poner sobre la mesa ¿Sobre las qué cosas, vamos a hablar de eso hoy? se trata. A ver, vamos a hablar de nosotros. ¿Nosotros? De nosotros y de los colegas, por supuesto, porque pasado 10 de mayo se recordaba el Día Nacional del Periodista. El día viernes. El día viernes, sí. el pasado viernes. Un día interesante porque es el único día donde los que están detrás de los medios de comunicación, que venden la información, son información. Somos información también, ¿no? Somos Bueno, parte. somos los primeros, creo que es el único día a nivel nacional donde somos también información. Sí. Sí, y así es importante, Javier, decir también esto, porque si bien en las otras profesiones el día del profesional a veces tienen absueto, tienen una libre. Tolerancia, tienen libre. Convivencia, ¿no? Nosotros no. O sea, Incluso no existe. también tenemos que decirlo, ¿no? Hay agasajos que se hacen a la prensa, pero en el agasajo tenemos que estar con la cámara, el micrófono, cubriendo la nota también, ¿no? Bueno. Seguimos trabajando, festejemos, no festejemos, se trabaja. El 10 de mayo se festeja el Día del Periodista Boliviano porque hace muchísimos años atrás, en 1980 y pico, el que estaba de presidente en esa época, ha asesinado a uno de los periodistas más influyentes en esa época, el señor Barragán, quien por coartar el derecho a informar, primero lo ha desaparecido durante unas semanas y luego lo terminó asesinando y mostrando incluso de forma burlona a los demás periodistas, bueno, si no haces lo que yo quiero, claro. Si no haces, no dices, no muestras lo te va que a pasar queremos. esto, te va a pasar Sí. esto, ¿no? Eso era el Bautista Saavedra. Entonces, en ese sentido, para poder reforzar un poco lo que es la labor periodística en todo Bolivia, desde que se ha instalado con cada 10 de mayo el Día del Periodista Boliviano. El Día del Periodista, sí, para Así reconocer. que hay un Día del Periodista. Tenemos Día del Periodista, ¿no es cierto? Y bueno, es para de alguna manera resaltar la labor que se tiene, porque periodista no para, ¿no es cierto? Ni las noches. Hay información, el periodista tiene que estar allá. Lo decías, Javier, el nacimiento precisamente de esta fecha se debe a la caída de uno de los nuestros, ¿no? Pero lamentablemente, pese a que se tiene una ley, hay periodistas desaparecidos. Tenemos el caso en Tarija, por ejemplo, de Cristian Mariscal, que hasta la fecha no apareció, no se sabe qué ha sucedido con él. Entonces la situación de los periodistas, principalmente podríamos decir de aquellos que hacen investigación, por ahí está en riesgo, no sé si decirlo directamente, el riesgo la vida, en riesgo otros aspectos más como el tema económico, por ejemplo, ¿no? Es una labor, bueno, yo la llevo realizando ya cerca de 15 años, creo que tú también, andamos por el mismo bloque de periodo de tiempo. Es sacrificar, porque los periodistas rara vez tienen fines de semana, no hay feriados, no hay cumpleaños, no hay festividades. Recuerdo alguna vez ni siquiera Navidad pasé en mi casa porque estaba cubriendo información. Exacto. Entonces, cumpleaños de la familia. Y pese a eso, todavía tenemos de yapa, podríamos decir, esta idea de que no estamos tan sanos, que digamos, sanos y salvos, que digamos, en nuestra profesión. No hay seguridad. No estamos seguros. Bueno, para hablar sobre este tema hemos invitado a dos panelistas para que estén sobre la mesa con nosotros. Tenemos la invitación, y que nos aceptó por supuesto, el ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Prensa en Tarija, el principal ejecutivo, Horacio Rivero, que además actualmente tiene un programa de radio en la tarde y también trabaja para un programa, un noticiero, él es periodista para un noticiero dentro de
Canal 9, ya hace muchísimos años atrás. Así es. También va a estar con nosotros Arturo Fernández, también un reconocido periodista, él es secretario de Relaciones de la Asociación de Trabajadores de Radio, Televisión y Medios Digitales en Tarija. Una amplia trayectoria, por supuesto, años de experiencia. Él es parte también de los medios digitales, ¿no? Que es una corriente dentro de la comunicación que ha nacido y se ha potenciado en los últimos años, principalmente post pandemia. Así que con ambos vamos a estar hablando acerca de la situación, ¿no? Del lo que sucede con el periodismo, y vamos a poner varios aspectos sobre esta profesión que sucede en Tarija sobre la mesa para que de alguna manera podamos recapitular un poco lo que vamos teniendo anteriormente y hacia dónde vamos avanzando. Claro que sí. Así que esté atento, si hay preguntas de la población, pues también vamos a estar respondiendo con nuestros invitados y decirles que estamos a través de la señal de Sur TV, en Tigo Star estamos en el canal 81, en Cablenet de COSET, canal 91, la transmisión en vivo y directo a través de nuestras redes sociales, en la página de Sur TV Tarija, estamos transmitiendo en vivo y directo y por supuesto también en la página de Sobre la Mesa. Enseguida volvemos, un pequeño corte y comenzamos. En un mundo donde la excelencia es la meta, hay un lugar donde la innovación y el compromiso con la salud se unen en perfecta armonía. Bienvenidos a la Universidad 1, líder indiscutible en educación, donde la medicina, fisioterapia, enfermería y la odontología son parte de nuestro día a día, formando a profesionales del mañana, listos para enfrentar los desafíos, creando valor de estar al lado de aquellos que más lo necesitan. Es aquí donde el aprendizaje y la experiencia van de la mano, con docentes de renombre, equipamiento, tecnología de vanguardia e infraestructura moderna, formando conocimiento y conciencia en nuestros laboratorios de morfología, bioquímica, histología, como también en salas de enfermería, gabinetes de fisioterapia, clínicas odontológicas y auditorios. Ven y descubre un mundo único. Universidad 1 contigo. Ginger Ale de la Cascada. Puedes tomarlo puro o como mezclador. De cualquier forma es delicioso. Disfruta la experiencia Ginger Ale. Y no te olvides, es otro producto de La Cascada, orgullosamente boliviana. En Distribuidora San Lucas, ahora encuentras los mejores productos americanos al cuidado de tu salud. Hepacil B Complex, el mejor protector hepático, desintoxicante y removedor de las grasas del hígado en el mercado. Artrosamin, para el tratamiento eficaz y permanente contra la osteoartritis, reumatismo y artritis. Distribuidora San Lucas, calle 15 de abril, edificio Florencia. Soy el doctor Horacio Lascano de la Clínica Dental One Smiles y hoy quiero hablarles sobre una solución revolucionaria para quienes han perdido los dientes o están insatisfechos con sus prótesis dentales. Este tratamiento se llama All on X, es decir, todo en, pueden ser 4, 5 o 6 implantes. Bueno, los beneficios que logramos con esta técnica son numerosos. Por ejemplo, nos va a dar una mejora en la apariencia de la sonrisa, sino también algo importante, que la funcionalidad que va a tener completa en la boca. Puede comer, hablar, reír con bastante confianza, sabiendo que los dientes se ven y se sienten naturales. Decirle a la población que estamos comprometidos en brindar una atención de alta calidad, trayéndolo lo más moderno y lo más aplicable a nuestro medio. Entonces no deje pasar esta oportunidad de transformar su vida con una sonrisa renovada y nuestra ética y nuestra voluntad a la vanguardia de nuestro proceder como profesional. ¿Te imaginas un lugar donde puedas promocionar tus productos, servicios y eventos con una publicidad diferente a los demás?
diseño gráfico, gigantografías, letreros luminosos, banners, rotulación vehicular, señaléticas viales, señaléticas de interior, corte láser, adhesivos, letras corpóreas, volantes, microperforado y tarjetas personales. Así que ya lo sabes, te brindamos la mejor manera de darte a conocer. Teléfono 6655-150. Somos Plus Print, publicidad creativa. Bueno, continuamos entonces sobre la mesa, ahora compartiendo con nuestros colegas justamente del espacio periodístico en Tarija, que ya han llegado hasta nuestros estudios para compartir un poco sobre la ideología que ellos tienen en cuanto a esta fecha tan importante que se ha celebrado el pasado viernes. Definitivamente, el viernes estuvimos, ¿no?, con un aniversario más de lo que es el periodista boliviano, todo el territorio nacional, todos trabajando, ¿no? Eso es lo particular de esta profesión, que no importa el día, igual se trabaja, porque de esa manera llega la información a toda la población tarijeña y boliviana. Muy bien, Horacio. Arturo, como siempre, gracias por darse un pequeño espacio y estar con nosotros. Es importante el Día del Periodista Boliviano, desde hace mucho tiempo atrás, dentro de su experiencia. ¿Cómo creen ustedes de que se vive actualmente este día a nivel Bolivia y por supuesto aquí en Tarija? Bueno, yo considero que hay muchas luchas que vienen por detrás de este día, de esta fecha que es fundamental dentro del periodismo boliviano, y bueno, es un momento sobre todo de reflexión para los colegas, para nuestro sector, de hacernos notar la importancia del rol que se cumple dentro de la sociedad para poder informar de manera objetiva y llegar a la población. Bueno, esta realidad es algo distinta, ¿no?, en nuestro territorio tarijeño en comparación a nivel nacional. Como lo dices, el Día del Periodista es un día muy esperado por todos, porque es un momento en el cual los periodistas, si bien continuamos trabajando, como lo decías, también llegamos a ser parte de la noticia y podemos hacer un poquito, escuchar cuáles son nuestras necesidades y nuestras demandas, porque ustedes sabrán, bueno, con el tema de la crisis desde la pandemia, el tema de la reducción del personal en los medios tradicionales, ha hecho que se pase a hablar un poquito más de lo que son los medios digitales, por ejemplo. A partir de la pandemia ahora es que han empezado a proliferar más medios digitales. Los periodistas, muchos que trabajaban en medios tradicionales, han incursionado en los medios digitales y han terminado siendo emprendedores. Han tenido que formar su propio medio y bueno, hacer la lucha, haciendo lo que les gusta para tratar también de sobrevivir, ¿no? Ahora, Un cambio. Este tema de los medios digitales es una realidad muy tarijeña, ¿no? Porque a nivel nacional no hay tanto movimiento en el tema digital como lo hay acá. Según lo que se tiene ahorita en Fundempresa, son aproximadamente unos 47 medios digitales en el departamento de Tarija que están en Fundempresa, sin contar aquellos que no están inscritos, que son un montón más, ¿no? Y cosa que no pasa en otras ciudades. Por ejemplo, en la ciudad de La Paz solamente 7 medios digitales, y otros que son híbridos, tienen su espacio físico. Los medios televisivos han abierto, ¿no?, sus páginas claro, digitales, pero exclusivamente son web. muy pocos. Entonces es una realidad que solamente gran parte se da aquí en Tarija, algo en Potosí y Sucre, pero es como una visión, digamos, que está nada más en el sur del país. ¿Por qué esta diferencia? Yo creo que nosotros como Tarija podríamos ser como, no sé si bien llamarnos pioneros, pero como tú lo dices, son los que más fuerza le están dando a los medios digitales. Y esto es por la realidad también. Aquí han empezado a ocurrir muchos despidos, han empezado a cerrarse muchos medios. Entonces, la falta de trabajo ha hecho que, y aparte la posibilidad, porque antes para hacer prensa, para hacer televisión,
necesitabas incluso para hacer prensa escrita, o sea, se necesita mucha inversión, se necesitan muchos equipos. Y ahora, por ejemplo, agarras un equipo, un celular, los micrófonos que ahora son ligeros, son pequeños, y bueno, una buena conexión a internet, ya tienes tú todo lo que antes necesitabas con equipos, trípodes, cámaras. Entonces, esa es la posibilidad que te da el tema de la tecnología, ¿no? El avance de la tecnología ha posibilitado Dentro esto, del sindicato, ¿ingresan también los medios digitales en este caso? Bueno, nosotros como sindicato recibimos afiliados que trabajan en prensa, ¿no? Muchos colegas que están en el sindicato trabajan para empresarios que están en el ámbito digital. Y bueno, hay que entender que esta realidad tiene un contexto social profundo, entendiendo que, lo decía Arturo, han cerrado varios medios de comunicación, y hay que entender que los medios de comunicación convencionales o tradicionales como las radios, los canales de televisión y los diarios viven de la pauta publicitaria, tanto pública como privada. Entendiendo que en Tarija es incipiente la parte empresarial privada aún, se hace muy dificultoso para que los medios convencionales puedan de alguna manera contratar más personal y subsistir en el tiempo. Se ha visto que han casos que se han cerrado algunos periódicos aquí en Tarija, y bueno, esta situación ha obligado a que muchos trabajadores de prensa se vuelvan autogestionarios en algunos casos y de alguna manera puedan emprender de esta manera con los llamados medios digitales. Y hay que entender también que hay un nuevo paradigma comunicacional en estos tiempos, y que lo digital está desplazando por la inmediatez a los medios convencionales. Es una realidad, es un proceso, y las redes sociales han llegado para quedarse, ¿no? Entonces también hay que tener esta lectura desde el sector y poder estar a la vanguardia de las tecnologías que emergen cada día, ¿no? Ahora bien, con estas nuevas alternativas que se está dando en el manejo de la información, incluso los periodistas ya dejan de ser solamente periodistas y no se convierten incluso a ser ya dueños de estos medios digitales, y es como un paso más, porque recordemos que hace una década atrás la ATT aseguró de que solamente se van a dar las nuevas licencias de funcionamiento, que de todos los canales terminan de aquí a pocos años, creo que el 2027 si no me equivoco, se revierten al gobierno para nuevamente poder evitar. Cada medio de comunicación tiene que estar dirigido por un comunicador social. Entonces es de ahí que también la proliferación, ¿no?, de los medios digitales también en nuestro país, porque no tiene la misma normativa. Ahora, ¿creen que el tema de los medios digitales que se está dando acá da algo que ver por la inclusión de universidades que están con esta carrera? Sabiendo que hay poco, o sea, a nivel nacional, muy poco estudiante universitario en Tarija, en comparación a nivel nacional, pero tenemos de las tres universidades que hay, 2 universidades con una carrera de comunicación social. Si bien no están enfocadas en un 100% al periodismo, pero en alguna de ellas, como en la Domingo Sabio, por ejemplo, tienen una tendencia hacia esa lado del periodismo. Tal vez es por esto que se está mezclando, se está uniendo estas 2 generaciones, digamos, en Tarija, porque están muy bien marcadas acá, ¿no? Los periodistas de antaño, ¿no?, y los periodistas relativamente nuevos. Mira, parece un poco paradójico, pero quienes han empezado con el tema digital acá en Tarija no son universitarios o profesionales de la comunicación, del periodismo. Suco, Jesús de Mamá de TT, Vladimir Albino de Play, Roy Moroni con Hola, o sea, que son como que los 3 que han estado con el tema digital no son profesionales ni periodistas de la comunicación, pero sí son gente que ha estado trabajando desde hace tiempo con esto, ¿no?, haciendo prensa, haciendo producción, trabajaban, entonces ellos son parte de cómo ha iniciado el periodismo digital aquí en Tarija. Hay algunos también, creo que Jesús Vargas también ha estado dentro de lo digital, pero no tanto con el tema de la coyuntura, sino él haciendo otro tipo de reportaje, de investigación y esas cuestiones. Pero ellos son los que han empezado a pelear,
impulsar el tema. Lo que comúnmente se llama el periodismo en redes sociales, ¿no? Porque el periodismo digital no es tanto así, y eso también hay que tomar en cuenta, porque si hablamos de los precursores del periodismo digital en Tarija, pues tenemos que hablar de don Julio Vaca Guzmán, ¿no? Que es el primero que ha sacado La Voz de Tarija, que ha sido el primer diario digital exclusivamente a nivel incluso de todo Bolivia, el único que era exclusivamente de digital, no tenía un cuerpo precedente ni nada. Eso es verdad también, ¿no? Pero ahora, como estábamos hablando del tema digital, de las redes sociales, entonces, por eso yo te mencionaba a ellos, porque ahora, por ejemplo, mucho de lo que se hace, de lo que se difunde, lo que la gente ve, pasa por las redes sociales. Antes era todo puro Facebook. Ahora mi esposa me decía que recientemente ha dado un taller a 200 estudiantes y la red social que más ven, o que más usan es TikTok. TikTok. Está arrasando TikTok. O sea, hay determinadas edades, ¿no?, que ven Facebook y ahora los más jóvenes están con TikTok. Entonces, yo pienso que los medios de comunicación para estar a la vanguardia y poder llegar a la sociedad tienen que saber estar en todas estas redes sociales. Eso es lo que yo creo, ¿no? Sí, además el tema de que yo también cuando empezábamos con el Facebook veíamos los videos largos, no importaba el tamaño del video, ¿no?, cuánto tiempo sea el video en YouTube o en Facebook, pero después parece que la prisa que tenemos en la sociedad también ha hecho de que querramos conocer la información ya de manera inmediata, y además si en 30 segundos podemos saber todo el contexto y todo lo que ha pasado, mucho mejor. Y de ahí puede venir también el éxito que está teniendo TikTok, porque en TikTok no podemos poner videos extensos, ¿no? Es directamente al punto y agarramos el celular y es 30 segundos me informo de algo, otros 30 segundos de otra cosa, que llegamos a unos 5 minutos y nos hemos informado de todo lo que está pasando. Entonces, en ese sentido, el periodista tiene con el tema de las redes sociales, con el periodismo en redes sociales, tiene una labor fundamental, ¿no? O sea, tiene que tener la capacidad no solamente de ir a buscar la información, sino de interpretarla y analizarla lo más concretamente posible para que pueda llegar al usuario. Ahora, la pregunta, en Tarija por lo menos, ¿los periodistas están capacitados para hacer eso? Bueno, yo creo que como en todas las áreas, y no hay que suscribirse solamente a los periodistas o a los trabajadores de prensa, hay matices, ¿no? Hay personas que seguramente desenvuelven su trabajo de la mejor manera y otras que no tanto, ¿no? Pero es evidente que el periodismo digital como tal está en una etapa temprana en nuestra ciudad, a pesar de que tú lo mencionabas que tiene una mayor cantidad de personas que lo realizan en relación a los diferentes departamentos del país, se encuentra en una etapa temprana y yo creo que tiene que pasar tal vez un tiempo más para que de alguna manera se consolide. Entendiendo esto, tiene que haber también una normativa que regule y que de alguna manera pueda hacer que funcione mejor el periodismo digital, más allá del trabajo de la persona que lo ejerza. Lamentablemente en Bolivia la ATT junto con las autoridades que legislan no han viabilizado un camino ni para los medios de comunicación ni para las transmisiones a través de las redes sociales, y esto ha permitido un amplio margen para que muchas veces se difunda desinformación, en algunos casos se haga un mal uso de estas redes sociales por personas malintencionadas, que hay que aclarar que no siempre son periodistas o trabajadores de prensa, porque muchas veces hay gente que responde a intereses políticos que no son para nada trabajadores de prensa ni periodistas. Pero también hay periodistas que lo hacen, hay que ser sinceros. Hay que ser autocríticos. Hay medios de comunicación que son de esa manera, hay que hablar las cosas como son. Yo incluso en varios medios de comunicación, por darles un ejemplo, si tenían publicidad de la alcaldía, o no pagaban, no daban la alcaldía, bueno, no me cubras la alcaldía, por un tiempo. Eso ya es un direccionamiento, de alguna manera. Más aún si después decían, eran 2 meses o 3 meses que no le pagaba la alcaldía, bueno, ahora no solamente no me cubra, sino dale, pago a la alcaldía. Entonces, de alguna manera tienen presión, y no solamente de una presión política como las acciones
los espacios gubernamentales, sino también hay presiones sociales, presiones económicas, presiones, no sé, hasta religiosas en algunos casos, donde de alguna manera te van orientando el trabajo que el periodista no lo cumple a una cabalidad, ¿no? Sabemos de que el periodismo es una labor que es exclusivamente para el pueblo. Si bien trabajamos para un medio de comunicación, pero nosotros trabajamos para el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que estamos informando al pueblo? ¿Qué es lo que estamos mostrando la realidad que tiene que conocer el pueblo, lo que necesita? ¿O estamos mostrando una realidad que de alguna manera se está introduciendo por algún actor de poder que va direccionando al medio de comunicación? Tal vez con los digitales no pasa tanto esto porque el propio periodista es el dueño, pero en los medios establecidos de alguna manera sí están direccionados. Pero hay que hacer una puntualización y una diferenciación en eso, Javier, me parece muy interesante que indague sobre este punto, porque es un comentario que muchas veces uno lo escucha de la población, de los periodistas de esto, los periodistas presionan cuando quieren algo, cuando buscan algo. Pero yo creo que hay que diferenciar entre el trabajo de un periodista, de un trabajador de prensa, de un empresario de la comunicación. Porque si bien hay periodistas, comunicadores que son dueños de un medio de comunicación, tienen por ahí tal vez una doble culpa si es que hacen este tipo de cosas, pero hay que entender que el dueño de un medio de comunicación es en esencia un empresario. Entonces no responde para nada a las lógicas del periodismo ni a los deberes y principios éticos que deberían tenerse. Si bien tiene una responsabilidad social de informar y de mantener un trabajo transparente y objetivo hacia la población porque brinda información y porque tenemos garantías constitucionales que así lo aseguran, pero pasa que muchas veces se confunde eso, ¿no? A los empresarios con los periodistas como tal, y eso es importante que la población lo entienda y que vean que no siempre es así, la moneda tiene siempre dos caras y hay que hacer un autoanálisis también nosotros como sector sobre esta situación. ¿Cómo podemos presentar eso entonces a la población? Nosotros nos podemos dar cuenta, este es empresario, este es periodista, pero para la población en sí, para la población civil, podríamos decirle, todos son periodistas, todos los que salen son periodistas. Incluso, volviendo al tema digital, TikTok y demás, influencers o creadores de contenidos, que todo el mundo piensa que son periodistas. Entonces, ¿cómo podemos llegar a, no sé, tal vez un desafío que pueda tener el periodismo a nivel nacional y en Tarija, poder hacer esa diferenciación, ¿no? ¿Cómo lograríamos eso? Que la población sepa, este sí es periodista, este sí debe informar bien. Y no, este es solamente una persona que crea contenido y me va a dar su punto de vista sobre algo que no me está informando de forma real. Lo que pasa es que con todo esto de la tecnología, de la incursión de lo digital, los creadores de contenidos y todo lo que está apareciendo ahora, lo decía, no hay una normativa, no hay. Entonces, ni a nivel mundial hay algo sobre, no se puede encontrar en las redes sociales todavía. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer para destacar o decir este medio sí lo está haciendo bien, este periodista sí lo hace? O sea, tienes que aplicar los conceptos teóricos del periodismo y tratar de aplicarlo lo más posible a lo que estamos viviendo ahora, a la tecnología, ¿no? Por ejemplo, si es que vos estás haciendo una transmisión en vivo y pasa un accidente, ¿no? Entonces muchas veces algunos compañeros van y por empezar a hacer la transmisión ponen fuerte hecho de tránsito, nada más, y empiezan a la transmisión, ¿no? Esa es una manera de hacer que la hacen muchos. La correcta, o por lo menos la manera más correcta para hacer esa transmisión, por ejemplo, desde como yo lo veo, es llegas ahí, evidentemente está el hecho de tránsito y tratas de averiguar lo más rápido posible qué ha pasado. Hay un herido, dos heridos, ya, entonces ya desde el titular vas haciendo eso, ¿no? O sea, dos heridos o una persona fallecida y 2 heridos, choque de moto y vehículo. O en tal lugar, entonces, ¿no? Desde ahí ya estás mostrando que estás haciendo mejor el trabajo, ¿no? Entonces no se trataría tanto de la inmediatez de la información, sino de poderla trabajar un poco, o sea, para que sea lo más concreta posible. O sea, lo tienes que hacer inmediato, porque si después te tardas un poquito más, la noticia esa ya está en otros lados, ya la han visto mucha gente. Pero está desinformada, ¿no? Pero por más que lo trates de hacer vos bien, o sea, tu noticia ya no va a llegar mucho, ¿entiendes? O sea, tienes que hacerlo rápido
pero tienes que tratar de conseguir la mayor cantidad de insumos para tratar de hacerlo lo mejor Lo Eso más posible. sería lo rápido correcto, posible. porque la mayoría lo que busca es que llegue rápido la información, pero Incluso no sin que llegue titulares, bien. ¿no? Muchos hemos Pero visto no que que no llegue están bien. con titulares. Entonces, eso es lo que, por eso vos decías, ¿cómo hacemos? Entonces, hay un montón de páginas que te desinforman, que buscan confundir, que buscan dañar a la integridad de las instituciones, de las personas. Entonces, la manera en que cómo vos vas a destacar, vas a decir, este es un medio, un periodista que hace bien las cosas, y no, es tratando de aplicar los conceptos teóricos del periodismo, que si bien son antiguos, no significa que ya no se apliquen a lo que estamos viviendo ahora, lo que hacemos ahora como digital. O sea, se lo tiene que aplicar, eso es lo que tienes que hacer. Ya no tienes el tiempo. Antes vos, ¿qué hacías? Salías en la mañana a buscar la información, no, y eso ni siquiera. La trabajabas Primero se reunían con los jefes, los periodistas con sus editores, decían cuáles son los temas que van a hacía una buscar, agenda. salían a buscar la información, después en la tarde se reunían, decían Para estos son los temas, estos son los enfoques, definían los títulos. O sea, antes se hacía todo eso. Toda una agenda. O sea, era un trabajo bien. En cambio, ahora por la inmediatez, por lo digital, ahora tienes que hacer todo eso vos mismo ese rato. Y si tienes alguna otra persona que está en tu sala de radio, que es en ese mismo rato. Ahora los diarios, los medios, por ejemplo, los medios de prensa escritos, o sea, ahora también han incursionado, se han visto de hacerlo digital antes un también. periodista hacen los dos, Claro. uno hace la cobertura y el otro es el que está. Entonces ese ratito y están ahí pasando la información ese rato. Ya no te da el tiempo de hacer esas reuniones que hacían antes, ¿no? Que era todo un día para trabajar la información para que al día siguiente te salga una información correcta. Ahora, la necesidad te ha hecho que lo hagas de un rato para el otro y lo tienes que hacer bien. Antes los medios marcaban la agenda. Ahora la agenda ya está hecha. Los medios se tienen que adecuar a la agenda que está pasando. Principalmente A la por el tema coyuntura, de ¿no? en las redes sociales. Claro. Es así. Realmente yo creo que el desafío hoy en día en los periodistas está en estar en un momento exacto, a la hora exacta, en casi todo, ¿no? Lamentablemente, muchas veces un mal manejo de la información hace que pasen cosas como las que mencionabas, que a veces pasan imprevistos con los compañeros. Y yo creo que esto debe tratarse desde las organizaciones que congregan a la mayor cantidad de trabajadores, porque por ahí veía en algún punto que había denuncias de un colega que decía que hay 13 o 14 organizaciones de prensa y demás, pero yo creo que hay algunas que tienen cierto peso social y que representan a la gran mayoría de trabajadores de prensa. Desde esas organizaciones considero yo que debería trabajarse en manejo responsable de la información, que debería capacitarse a los compañeros para evitar errores, ¿no? Y que puedan de alguna manera llevar la información de una manera segura a la población, porque es una responsabilidad muy, muy grande la que tiene cada día un periodista, y no llevar esta información de la manera adecuada puede generar un caos social, ¿no? Se ha visto sobre todo en momentos de convulsión del país o en momentos donde había situaciones que eran mediatizadas en extremo, que se han generado movimientos sociales a causa de tal vez un trabajo no muy responsable de los colegas. Entonces, creo que esa es la premisa bajo la cual se debería trabajar y que los colegas deberían tener esta línea para poder hacer su trabajo. Entonces, dentro del periodismo digital, pues, el que más está sonando ahora en Tarija, la ética dentro del periodismo está un poco coartada por esa misma inmediatez. O sea, no se cumplen ciertos rasgos que están dentro de nuestro Código de Ética Nacional, que están dentro del Código de Ética del Periodista Nacional. El ICATO tiene su propio Código de Ética, las STRATEP están trabajando en el Código de Ética, pero no se llega a cumplir justamente todos estos espacios. Y principalmente porque como solamente es un código de ética, son recomendaciones. O sea, no tiene una sanción, no tiene algo como para decir, oigan, tienes que hacer bien tu trabajo, tienes que citar bien la fuente, tienes que ver que la información sea correcta. Como por ejemplo, la anterior semana que nos sacan en algunos de los medios digitales, unos han mandado un video de que supuestamente era un ovni, y han empezado a hablar del ovni, que había sido terminado siendo un globo, y en ningún momento, ni siquiera el mismo medio se ha rectificado
que está dentro de nuestro código de ética, incluso está dentro de la constitución política del Estado, que los medios de comunicación deben rectificar si alguna información no tienen. Entonces, ¿cómo vamos a estar garantizando esta parte ya del trabajo como tal, del uso del derecho de la comunicación como tal, no solamente por parte de los periodistas, porque ya yo soy periodista, puedo informar lo que quiera, o lo que pasó una vez, yo estoy grabando y soy periodista, o denme paso, yo soy periodista, pero ¿qué pasa con los demás? El amarillismo, porque el derecho a la comunicación ya va no solamente con los periodistas, sino se va un poquito más allá, es para toda la población. ¿Qué sucede en ese aspecto? ¿Qué es lo que se debería hacer? ¿Cuál es el camino que deberían tener los periodistas? Concuerdo con Arturo que diga, hay que basarse en la parte teórica, hay que basarse en la idea de que eso funciona y cómo se debería realizar, y hay que pasarla a la era digital. Pero, ¿qué pasa con los periodistas que no hacen eso? Y que siguen informando y que siguen informando mal a la población. Es un desafío, yo creo, ese, Javier, para los periodistas. Algo que me llama mucho la atención es también la responsabilidad que tiene la sociedad en todo esto, ¿no? Y en qué cosas le gusta consumir respecto a la información. Si ustedes hacen un análisis profundo a nivel sociológico, van a poder encontrar que los medios más exitosos, entre comillas, en redes sociales son los que muestran escenarios de crónica roja o situaciones con un sensacionalismo extremo que para nada está apegado al periodismo estricto. Y yo creo que la sociedad también tiene que tener un punto de conciencia y de entender que el consumo de ese tipo de contenidos, informaciones en este caso, genera que muchas personas que deciden crear contenidos, porque hay una delgada línea entre el periodismo actual y ser un creador de contenido. Yo no lo digo porque deba ser así, sino porque no solamente en Bolivia, sino en el mundo se ha dado esa situación de que creadores de contenido mezclan un tema periodístico y demás, y eso no deja un margen claro para saber qué se está haciendo, ¿no? Si se es un youtuber o si se es un periodista. Entonces, eso tiene que llamar poderosamente la atención de la sociedad y también de los compañeros, ¿no? Y eso tiene que ser un llamado a la autoconciencia de la población, de ver qué cosas consumen, porque generalmente se fomenta mucho el morbo en las redes sociales. La ética es autorregularte, ¿no? Claro. La ética es autorregularte, y bueno, eso pasa por una regulación que tiene que hacerse cada periodista, que tiene que hacerse cada medio, que tiene que hacerla cada organización. Nosotros, por ejemplo, tenemos también nuestro Tribunal de Ética como organización que sí, digamos, analiza y actúa en determinados casos. Por ejemplo, el último caso en el cual, bueno, ha estado realizando algunas actuaciones el Tribunal de Ética con relación a esta denuncia que había de que estaban así los medios fantasmas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese tipo de situaciones está tocando el Tribunal de Ética de nuestra asociación. Pero ya, por ejemplo, es que son tantos medios digitales, son tantas páginas, hay muchas que son parte de la organización, otras que no, y como decía Horacio, también hay muchos políticos que crean sus propias páginas, entonces, y lamentablemente nos ponen a todos en la misma bolsa, ¿no? Lamentablemente, entonces son periodistas, solo porque aparece una página, dicen, es la misma bolsa, son periodistas, es la prensa. Y no, yo pienso que, como decía Horacio también, ¿no? La gente es lo que quiere ver, y la gente que va a ir viendo, por ejemplo, si ha visto ya un error, que ha visto una noticia falsa, o que ha visto, ya se va a ir dando cuenta que ese trabajo que se ha ido haciendo no está bien, y va a ir saltando, va a ir pasando a las otras páginas que sí están haciendo su trabajo bien, que sí están dando la información correcta, como se debe, con parte, contraparte. O sea, la objetividad en el periodismo no existe, ¿no? O sea, ¿cuál es la manera más cercana de mostrar algo objetivo? Es dar la voz a la parte y a la contraparte. Claro, mostrar todas las facetas de la información para que de eso se pueda, para que el público pueda captar su propia. Eso opinión. Es, o sea, no hay otra forma, y siempre algún medio por la misma política del medio
la misma visión del periodista, va a tener su punto de vista, ¿no? Va a tener cómo mostrarte la información. Pero si te muestra la parte y la contraparte, ahí está tratando de hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, yo pienso que por ahí va, ¿no? Por ahí va. Para tratar de evitar ese tipo de errores, allá por el 79, cuando estaba la presidenta Lidia Geiler, se promulgó una ley, es la ley 494, es una ley que en un estudio realizado en la UMSA, de los 15 docentes de comunicación social, 2 sabían que existía. Un sondeo que se hizo a periodistas en la ciudad de La Paz, de los 250 implicados, solamente 4 sabían que existía y que no se la conoce, donde especifica de alguna manera el trabajo del periodismo, el trabajo periodístico, tiene que ser un periodista. No puede ser una persona que no tenga un conocimiento teórico, por lo menos, de cómo llevar adelante y que no haya aprendido de alguna manera ese manejo del aula. Esta ley, que está desde esa época, prácticamente dice cosas interesantes que no se las toman en cuenta hasta ahora para nada. Y a eso es lo que vengo con la siguiente cuestionante para ustedes. Por ejemplo, su primer artículo dice que reconoce y se instituye de la profesión periodística como una provisión nacional a los ciudadanos que hayan obtenido el respectivo título académico. Correcto. Pero más abajo, en otro artículo, dice que los medios de comunicación están obligados a que los que cumplan una labor periodística sean periodistas. Y eso se ve, por lo menos, principalmente en el eje central. Bueno, la mayoría son periodistas o tienen una rama afín, pero por ejemplo aquí en Tarija no sucede eso. Los medios de comunicación contratan al que cobra menos. No te cobran ni siquiera porque es periodista o el periodista que cobra menos, o por otra parte alguien que era camarógrafo. Es bueno para hablar, ¿no? O él habla bien, va a ser periodista. O si tiene no, buena presencia. Entonces, estamos perdiendo ese rol, que yo creo que viene de la mano. O sea, si tú sabes que el medio de comunicación contrata solamente periodistas, se supone que la información que trabajan es un poco más valedera. Pero si es como cualquier otra persona. Esta ley se creó justamente en un debate que hubo en el Congreso ese año, donde se decía, si para trabajar en un consultorio médico tienes que ser médico, no sé, para trabajar en un staff de abogados tienes que ser abogado, entonces ¿por qué para ser periodista puede ser cualquier otra cosa? Entonces ahí es como que la profesión misma ha sido delegada un poco, ¿no? A mí me parece interesante esto que has mencionado, Javier, porque bueno, esta ley tiene un origen muy interesante. En realidad esta ley sale un 14 de mayo del año 76 bajo el gobierno de Banzer en una primera etapa y se titulan a 200 periodistas como una dádiva política. Sin embargo, en el gobierno de Lidia Geiler de Tejada en el 79 sale la ley 494, pero contempla un paraguas que tiene una mistura entre lo empírico y lo profesional. Entonces, hay en la propia ley, si no me equivoco, en el artículo 2 o 3, habla acerca de que los periodistas que hayan, o trabajadores de prensa que hayan cumplido 10 años o más, pueden optar por la profesionalización a través de la elaboración de una tesis. Y me parece que los que tengan 5 años podrían optar por una tecnicatura, eso no lo recuerdo muy bien. Pero es un antecedente muy interesante de una línea jurisprudencial que se puede marcar para el sector, porque hay que reconocer que en gran parte en el país los periodistas son empíricos, ¿no? Los trabajadores son empíricos y se ha venido desarrollando de esa manera. Y hay referentes nacionales muy grandes que han destacado. De hecho, uno de los periodistas más importantes, si no el más importante de la época contemporánea, es Juan Carlos Mucio Quiroga, que es un periodista cochabambino que ha trabajado en CBS, en varios medios de comunicación internacionales, como El País, por ejemplo, y que han tenido una labor muy destacada, ¿no? Entendiendo eso, yo creo que la actual normativa jurídica debería tener también este mismo paraguas para poder permitirle a ambos grupos trabajar de alguna manera. Sin embargo, la legislación es bastante ambigua, porque si bien existe esta ley que tiene ciertos presupuestos para poder ser aplicada, también la propia Constitución establece en su artículo 21, numeral 6, el acceso a la información. Y por otro lado, el artículo 24, el derecho a la petición de información oral y escrita. Entonces, esto facilitaría a cualquier persona poder solicitar información en espacios públicos, por ejemplo, ir a una autoridad y pedirle la información, y no va a tener absolutamente ningún tipo de problema a la hora de solicitar la misma. Y entendiendo que la pirámide Kelsen en el derecho
indica que la norma máxima en el país es la Constitución. Absolutamente todas las leyes que vienen por detrás o por abajo se encuentran bajo su influencia de la misma, ¿no? Entonces, la normativa jurídica en el país es amplia y da lugar a estas ambigüedades. Yo creo que el sector se ve afectado precisamente por esas ambigüedades y creo que de alguna manera, como muchas otras cosas, al sector de los trabajadores de prensa y a los periodistas profesionales, el Estado los ha dejado olvidados, y estas son las consecuencias a largo plazo de que no se tengan leyes claras por una falta de preocupación del gobierno. Hace falta dignificar el trabajo de la prensa, ¿no? Dignificar. Yo pienso que tenemos nosotros mismos, ¿no? Desde los medios de comunicación, los periodistas, tenemos que sabernos dar el valor, ¿no? Porque así como tú lo decías hace rato, son los mismos medios de comunicación los que contratan al que cobra menos, ¿no? Y no al profesional, no al que conoce y ha estudiado para eso por el tema económico. El tema de dignificar el trabajo de la prensa es muy importante, porque nuestra labor es bastante delicada, ¿no? Porque con el trabajo de la prensa muchos dicen que han caído gobiernos, han levantado a otros. O sea, puedes matar a una persona socialmente, moralmente, pues, o sea, no es algo que, sí, evidentemente pareciera que pueden hacerlo todos, pero para ser periodista y hacer un buen trabajo de prensa creo que se necesita mucho, ¿no? Y lamentablemente nuestra labor no es bien valorada. Eso parte también sobre todo la falta de normativa. La normativa tiene que ser bien estricta en esto. Si bien hay norma que señala esta situación, ahora con el tema de lo digital, tú lo decías, cualquiera agarra el teléfono y empieza a hacer una transmisión y ya es periodista, ya está haciendo prensa. Y no es así. O sea, es necesario la normativa que pueda ya aplicarse a la realidad, aplicarse a lo digital, pero también es necesario que no se toque los elementos básicos y fundamentales que nos sostienen a nosotros, ¿no? Ahora, esta ley de imprenta que tenemos, que si bien es o sea, al año siguiente. Si bien pareciera obsoleta, esta ley de imprenta es la que nos está dando a nosotros la oportunidad de seguir haciendo nuestro trabajo con la libertad y con las garantías que la tenemos hasta ahora, ¿no? Muy bien. Para ir cerrando entonces este pequeño conversatorio, ¿cuáles son los desafíos que tendríamos como periodistas en Tarija y hacia dónde va enmarcado un poco el horizonte del periodismo? Ponerse a la altura del cambio del tiempo. Tenemos una sociedad que consume información diferente, tenemos un nuevo paradigma comunicacional y tenemos que tener la capacidad de entender estos dos elementos para poder realizar un trabajo idóneo. Yo creo que es el mayor desafío, porque las redes sociales están como que jugando a presionarnos entre o haces esto o mueres, más o menos. Si no le brindas esto a la sociedad, mueres como periodista, porque cada día es menos la gente que se dedica, por ejemplo, a leer una información que viene. Instagram es un claro ejemplo de eso. Los jóvenes quieren informarse, por ejemplo, en una página de información y solamente es una foto y un pequeño titular, nada más, y pasan, ¿no? Y esa inmediatez hace de que, bueno, el trabajo del verdadero periodismo en esencia quede de alguna manera relegado, ¿no? Porque lo comercial se antepone a estos conceptos, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los desafíos fundamentales, y otro de los desafíos es a través de las organizaciones, ¿no? De poder capacitar a los periodistas, de poder hacer lo necesario para que puedan realizar un buen trabajo. Y
Yo voy a referir ahí dos frases. Lenin, un político soviético, decía: en la organización hay poder. Y Ryszard Kapuscinski, un periodista polaco, decía: para ser periodista ante todo hay que ser buena persona. Entonces, yo creo que ahí está el desafío, ¿no? La organización de los trabajadores de la prensa para poder lograr sus objetivos y llegar a la sociedad de la mejor manera con su trabajo, y en conservar los valores éticos que son inherentes a ser una buena persona. Periodista. El desafío es buscar y presionar una normativa actual, ¿no?, que vaya a regular el trabajo de los medios digitales, y ya a nivel de los periodistas, pues capacitarse, digitalizarse, aprender todas estas herramientas que te da la tecnología para poder llevar mejor la información. Desde Sobre la Mesa, felicidades a ustedes y a cada una de sus organizaciones por este pasado 10 de febrero, y bueno, que los desafíos que se han planteado acá no solamente se queden en palabras, sino que veamos de poderlos trabajar, y que a la larga, y que la próxima vez que nos estemos sentando nuevamente a charlar, hayamos logrado sobrepasar estos desafíos, ¿no? Gracias, Arturo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Realmente un espacio en el que la población puede conocer un poquito más de lo que es en sí el periodismo, y también se han dado interesantes pautas, creo, aquí sobre la mesa, para que la población, muchas veces ha pasado que me preguntan, he visto esta información en el Facebook, y nosotros que estamos en el medio sabemos que es una noticia falsa, ¿no? Y le decimos: no, es una noticia falsa. No, pero yo lo he visto en la página de tal medio. Entonces tenemos que explicar, ¿no es cierto? Decir, bueno, resulta que hay gente inescrupulosa que crea páginas con nombres de medios oficiales, medios responsables. Entonces explicar cuál es el proceso que se tiene que hacer para poder saber si esa información es verídica o no es, buscar en otros medios, todo esto. Entonces es importante que la población también aprenda un poquito, también busque la información fidedigna, la información que es cabal, completa muchas veces, y no estemos pues desinformados, ¿no? Y a la vez desinformar a otras personas más. Muchas gracias, nos parece muy importante su presencia aquí. Gracias por estar acá, nos vamos a encontrar próximamente. Muchas gracias. Gracias. Amigos, nos vamos a un pequeño corte, enseguida retornamos con Volvemos. más. Soy el doctor Horacio Lascano de la Clínica Dental One Smiles, y hoy quiero hablarles sobre una solución revolucionaria para quienes han perdido los dientes o están insatisfechos con sus prótesis dentales. Este tratamiento se llama All X, es decir, todo en, pueden ser 4, 5 o 6 implantes. Bueno, los beneficios que logramos con esta técnica son numerosos. Por ejemplo, nos va a dar una mejora en la apariencia de la sonrisa, sino también algo importante, la funcionalidad que va a tener completa en la boca. Puede comer, hablar, reír con bastante confianza, sabiendo que sus nuevos dientes se ven y se sienten naturales. Decirle a la población que estamos comprometidos en brindar una atención de alta calidad, trayéndolo lo más moderno y lo más aplicable a nuestro medio. Entonces no deje pasar esta oportunidad de transformar su vida con una sonrisa renovada, y nuestra ética y nuestra voluntad a la vanguardia de nuestro proceder como profesional. Ginger Ale de la Cascada. Puedes tomarlo puro o como mezclador. De cualquier forma es delicioso. Disfruta la experiencia Ginger Ale. Y no te olvides, es otro producto de La Cascada, orgullosamente boliviana. En un mundo donde la excelencia es la meta, hay un lugar donde la innovación y el compromiso con la salud se unen en perfecta armonía.
Bienvenidos a la Universidad 1, líder indiscutible en educación, donde la medicina, fisioterapia, enfermería y la odontología son parte de nuestro día a día, formando a profesionales del mañana, listos para enfrentar los desafíos, creando valor de estar al lado de aquellos que más lo necesitan. Es aquí donde el aprendizaje y la experiencia van de la mano, con docentes de renombre, equipamiento, tecnología de vanguardia e infraestructura moderna, formando conocimiento y conciencia en nuestros laboratorios de morfología, bioquímica, histología, como también en salas de enfermería, gabinetes de fisioterapia, clínicas odontológicas y auditorios. Ven y descubre un mundo único. Universidad 1 contigo. ¿Te imaginas un lugar donde puedas promocionar tus productos, servicios y eventos con una publicidad diferente a los demás? Diseño gráfico, gigantografías, letreros luminosos, banners, rotulación vehicular, señaléticas viales, señaléticas de interior, corte láser, adhesivos, letras corpóreas, volantes, microperforado y tarjetas personales. Así que ya lo sabes, te brindamos la mejor manera de darte a conocer. Teléfono 6655-150. Somos Plus Print, publicidad creativa. Solo en Distribuidora San Lucas encuentra la mejor tecnología japonesa en tensiómetros, nebulizadores, termómetros y balanzas digitales. Equipos clínicamente validados, precisos, fáciles de usar y con altos estándares de calidad en objetivos de salud y bienestar. Distribuidora San Lucas, encuéntranos en calle 15 de abril, edificio Florencia. Seguimos en Sobre la Mesa y bueno, ahí estábamos conversando con nuestros invitados el día de hoy acerca del periodismo. Hay temas que se han puesto sobre la mesa, la situación del periodista, el tema de la ética profesional, recomendaciones, por supuesto, también que se tienen que hacer a la población, Javier. Es importante recapitular un poco lo que hemos llegado a comprender en este espacio, donde el periodista tiene una labor muy significativa en la población porque da la información y por supuesto los periodistas tenemos que tener la capacidad necesaria de poder dar la información de una forma eficaz, de una forma y además que sea verificable, porque ahora lo importante en las redes sociales es de que no solamente da la información, sino que se pueda verificar esa información para que tenga la validez necesaria. Es un punto sumamente importante que nos ha dejado en el cierre de la entrevista que tuvimos, pero sin embargo hay otras acciones que también nos permiten a nosotros poder recapitular un mejor trabajo periodístico a futuro. Definitivamente, ¿no es cierto? Hemos hablado con nuestros invitados, hablábamos acerca de qué consume el usuario también, ¿no es cierto? Que eso también forma parte del trabajo periodístico. Hablábamos también de cómo reconocer una información que sea real, ¿no es cierto? Porque hay muchas informaciones falsas que se dan por gente. También se dijo claramente sobre la mesa de que hay gente que está saliendo con un celular, un micrófono y se hace pasar por periodista, ¿no es cierto? Hay muchas páginas de políticos o gente que simplemente crea contenido, muchas veces inclusive sacando imágenes de otra página de un periodista, ¿no es cierto? Y la transforma y la coloca a su gusto, por decir de alguna manera, en sus propias páginas, generando muchas veces desinformación y no valorando el trabajo que se realiza por la gente que sí sale a buscar la información. Muchos aspectos que han sido tocados en esta mesa, en esta jornada, Javier. Bueno, creo que lo que quedaría es incentivar a todos los periodistas en Tarija a que continúen puedan contribuir con su profesión de la forma más segura posible y más ética posible, ya que tienen una labor fundamental, en este caso en la sociedad tarijeña, ¿no? Son los que marcan la voz de aquellos que no están, o sea, los medios de comunicación han sido creados para poder darle visibilidad a los espacios o los grupos que son invisibles dentro de una sociedad. Y bueno, la propuesta, creo que mía y de parte del programa, es de que, oigan, hagamos eso,
Seamos esa voz, los mismos dicen, yo soy voz del pueblo, seamos voz del pueblo. Entonces, consejo, no se queden en la plaza esperando la información. El periodista tiene que ir a buscar la información. El proceso periodístico es buscar información, analizarla y difundirla. Un poquito más de investigación. Pero si se quedan, si se quedan en la plaza esperando a ver qué viene o qué llega, entonces tampoco lo que se va a plantear a la sociedad no es la información que ellos necesitan saber, sino la información que otros espacios buscan saber. Claro, hay muchos intereses por ahí, ¿no? De darse a conocer, a manera de, no sé, de ver mucha gente, lo político principalmente, ¿no? Hace una obra y quiere darla a conocer y bueno, va a la plaza y ahí es el momento y garantiza que va a salir en todos los medios, ¿no? Hay que hacer un poquito más de investigación y mostrar todas las facetas mostrar de la todas las información. facetas, también es importante la parte, la contraparte, que esté en una información pues todos los actores. Eso es fundamental para que la población esté bien informada. Y por supuesto, los periodistas no crean opinión, eso también tengan en cuenta. Los periodistas te informan, el que tiene que crear su opinión propia es la persona, la gente, la audiencia. Por eso es importante, Javier, que nosotros somos un nexo, ¿no es cierto?, entre, por poner un ejemplo, entre una autoridad y el pueblo. Nosotros decimos que dijo la autoridad y él llega al pueblo, el pueblo analiza, ¿no es cierto?, qué es lo que ha sucedido. No podemos nosotros opinar si está bien, si está mal lo que dice la autoridad. Claro, la prensa, de cierta forma, se ha creado porque las personas, miembros de una comunidad, no pueden estar en todos los lugares. Entonces el periodismo puede estar y le muestra un poco de la realidad que por estar haciendo otras cosas no las pueden dar a conocer. Una labor fundamental, importante en cada uno del crecimiento de los estados. Apoyan bastante el tema de la democracia. Es una labor que permite la pluralidad de voces, espacios de que todos tienen un valor, todos tienen una idea, todos tienen una realidad. Transparenta las cosas. Y permite de alguna manera mostrar, y utilizando el nombre del programa, sobre la mesa todo lo que está pasando en nuestra comunidad para poder desarrollar de una forma positiva. Bueno, ha sido un programa interesante. Gracias por el espacio, por supuesto. Claro que sí, muchísimas gracias a la gente que nos ha estado viendo a lo largo del programa en nuestras redes sociales, por supuesto también a través de Canal 91 Cablenet de Ecocet, estamos en Canal 81 de Tigo Star. Muchísimas gracias y vamos a estar nuevamente compartiendo otro tema sobre la mesa. Volvemos pronto. Hasta luego.